¿Has escuchado de hombres como Martín Lutero, John Knox o Juan Calvino? ¿Has escuchado la palabra protestante? Bueno, hoy quiero hablarte un poquito acerca de lo que es la Reforma. Mi nombre es Andrés Fernando Pérez y quiero contarte un poco más de esta bella historia. Para hablar de la Reforma tendríamos que hablar de qué cosas hicieron que ésta se diera. ¿Cuáles fueron las situaciones? ¿Cuál fue el caldo de cultivo para que esta circunstancia estuviera dentro de la historia? Y una de las cosas que podemos referenciar como un detonante de la situación fue la formalización de la iglesia. Esa iglesia que había empezado con fuego, con poder en el libro de los Hechos y que se había sostenido en los primeros siglos, luego de que Constantino la convierte en la religión del imperio, empieza a perder la fuerza espiritual que le había marcado en sus primeros años. No podemos decir que no habían hombres de Dios, porque como un remanente, Dios tenía guardado un pueblo que de año en año, de tiempo en tiempo, se levantaba para proclamar las verdades bíblicas, pero no podemos negar de que la iglesia tradicional, la iglesia católica, había convertido la religión, la espiritualidad en algo formal, y esto fue lo que llevó a que los prerreformadores y los reformadores, como Martín Lutero, tomaran la decisión de desmarcarse, de hacer una diferencia entre lo que era la verdadera espiritualidad. Otra de las circunstancias que hizo que se diera un cambio fue la falta de educación. El pueblo no tenía acceso a las escrituras, no podían leer la Biblia en su propio idioma, sino que solamente existía la Vulgata latina, la cual había que leer en el latín, que era el idioma que tenía el clero y las personas que tenían dinero. El pueblo no podía leer las escrituras, así que ignoraba muchas cosas que estaban escritas en la Biblia. Esto también llamó la atención de los reformadores. Necesitaban que el pueblo pudiera leer la palabra en su propio idioma. Una de las cosas que llamó la atención de Martín Lutero cuando viajó a Roma fue ver la opulencia en la cual el clero vivía. Todo el dinero y todo lo que poseía el papado y todas las personas que estaban a su alrededor. Esto, en contraste a lo que él como un sacerdote de un pueblo tenía que vivir, lo llevó a meditar sobre ciertas cosas. Y dentro de esto también aquello que se estaba promoviendo en aquel tiempo, que era la venta de indulgencias, a través de las cuales se pretendía que por una suma de dinero una persona pudiera ser sacada del purgatorio en lo más pronto posible, de una manera acelerada. Recuerden que esto es una doctrina de la iglesia tradicional, o un dogma mejor de la iglesia tradicional. Entonces él no estaba de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo en que una persona por medio de dinero pudiera obtener la salvación. Esto hizo que él no estuviera a favor de la forma en que la iglesia se estaba manejando. Como un hombre estudioso de las escrituras, Martín Lutero estaba estudiando y dando a conocer el libro de Romanos. Cuando se topa con Romanos capítulo 1, verso 16, esto marcó el espíritu, el corazón de este hombre, entendiendo que la salvación no es por obras, que la salvación solamente se da mediante la fe. Una persona que es salva manifestará las obras, pero no son las obras las que traen salvación. Solamente por fe se puede acceder, se puede obtener la salvación, puede obtener aquello que Jesucristo logró para mí. Podemos ver entonces a Martín Lutero como la puerta abierta, como el precursor de la Reforma, cuando colocó las 95 tesis ese 31 de octubre de 1517. Pero no fue el único hombre con un pensamiento diferente a lo que la iglesia tradicional tenía, sino que posterior a él un hombre llamado Juan Calvino, este hombre francés que tuvo que refugiarse en Suiza, un abogado, un hombre intelectual, fue el que obtuvo o llevó, mejor dicho, a la iglesia un mayor conocimiento doctrinal. Este hombre pudo formar lo que se conoce luego como la iglesia presbiteriana o las iglesias reformadas. Juan Calvino, un hombre de mucha bendición. También tendríamos que hablar de hombres como Ulrich Zwingli, que fue también allí vecino de Juan Calvino, ahí en Suiza,
también fue un precursor de la Reforma. Tenemos otros hombres como Menno Simón, el fundador de lo que se conoce como la iglesia menonita, o también anabautistas, se les llamaba de esta forma porque rebautizaban a aquellos que habían sido bautizados de niños, no estaban de acuerdo con el bautismo de infantes, sino solamente con el bautismo de personas adultas que podían tomar una decisión por su Salvador. Estos hombres que hemos mencionado son parte de lo que hoy conocemos como reformadores. Hay muchas otras personas más que aportaron un granito de arena dentro de la historia de lo que conocemos como la Reforma. Mientras para la Iglesia Católica existían dos bases de autoridad, y una de ellas era la Biblia y la otra la tradición, pero también tenían en cuenta lo que se conoce como la infalibilidad del Papa al hablar cuando estaba sentado en su trono, lo que se conoce como la ex cátedra, cuando el Papa dice. Estas cosas eran tenidas como autoridad, pero los reformadores dijeron no es eso. Para nosotros hay algo mucho más importante y la única base que tenemos de autoridad es sola escritura. De ahí nace este término y lo que luego conoceremos como las 5 solas. Y una de ellas es sola escritura. Solamente nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. No son las tradiciones, no son las interpretaciones de la iglesia, sino solamente la escritura. La escritura interpreta a la escritura. Mientras la iglesia católica hablaba de 7 sacramentos, los reformadores hablaron de solamente 2. Y podemos notar que también otra de las cosas importantes en la Reforma fue que mientras la Iglesia Católica hablaba del celibato de los sacerdotes, los reformadores, mirando las Escrituras, hablaban de que los pastores podían casarse y tener hijos. Como les decía anteriormente, se establecieron lo que se conocen como las 5 solas. Estas son sola Escritura, sola fe, sola gracia, sola Cristo y solo gloria. Estas 5 solas o 5 solos, como si hablaríamos en español: solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo gloria, es decir, solamente a Dios la gloria. Todo lo que el pueblo hacía, lo hacía para Dios. Como dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Las 5 solas han marcado hasta el día de hoy el fundamento de las iglesias que se conocen como protestantes, evangélicas o iglesias cristianas que están fuera de lo que es el catolicismo romano. Una palabra que me llama mucho la atención y es la palabra semper reformada. Esto tiene que ver con que la reforma nunca termina. La iglesia siempre tiene que estar en un cambio continuo, porque al pasar de la historia es fácil que volvamos al formalismo, es fácil que volvamos a adoptar cosas que no están bien dentro de nuestra vida espiritual. De ahí que esta frase, que fue acuñada en el año 1600, es muy importante que la tengamos en cuenta para convertirnos y mantenernos como una iglesia que se reforma de manera avanzada, de manera continua. Los cambios de la Reforma fueron tan sorprendentes que no solamente afectaron a nivel espiritual, sino también la cultura, la idiosincrasia.